tal? Un gusto estar con ustedes a través de Multiplicándonos, nuestra plataforma en Facebook. Y como ya saben, este programa después lo pueden ver y disfrutar a través de otras plataformas como YouTube y Spotify. Y siempre es un gusto darle la bienvenida a José Luis porque te estamos esperando todos los miércoles. Así es, Joel, Obed, perdón, acá pues acabo de estar con una persona que se llama Joel, por eso me quedé con Gracias. ese nombre, pero Obed, qué gusto estar nuevamente. Estamos empezando retrasado, las partes técnicas que a Sí, veces están fuera de nuestro control, pues ahora nos afectaron por ahí. Incluso siempre procuro cuando comparto una enseñanza dar las bases bíblicas, pero verlas desde el lenguaje original. Y en esta ocasión por eso tuvimos ahí un problema, se nos movieron algunas cosas ahí. Y entonces algunos pasajes que voy a mencionar no van a traer la raíz hebrea. Pero bueno, yo como quiera la voy a explicar. Pero sí me gusta poner la raíz hebrea porque eso le da fuerza a lo que estoy diciendo. Es decir, alguien podría decir, no, no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, bueno, pues sería como no estar de acuerdo con lo que el diccionario de inglés dice de una determinada palabra. No es lo que yo interpreto, es simplemente lo que en su raíz original la Biblia dice. Es que hago esta aclaración porque hoy sí, en algunos casos van a ver que no hay raíz ahí, la referencia. la referencia que pongo, la palabra hebrea. Pero bueno, la enseñanza como quiera iba a estar. Claro que sí. Y antes, para que sepa nuestra comunidad multiplicándonos, quiero dar las gracias a todos los que nos siguen y por supuesto están pendientes de ese podcast y de todas nuestras actividades en México, o sea, en el país de México. Hace 8 días tuve el privilegio de estar nombrando varios países de Centroamérica, incluso de Sudamérica hasta Argentina, pero omití, a propósito, por supuesto, porque también son varios los que nos ven en varias ciudades de México, como lo es Oaxaca, Veracruz, el Estado de México, aquí, por cierto, en la La Ciudad Ciudad de de México. México, Así que agradecemos mucho a todos los que nos siguen. Michoacán, Así, Michoacán, Coahuila, ok, Tamaulipas. Y ahorita vamos a mencionar de todos los países que nos han estado también enviando mensajes, que han estado reconociendo este trabajo. Y no vamos a mencionar ya todos los que mencionamos la vez pasada. ok, No los vamos a mencionar. Entonces, solamente vamos a ver los nuevos que nos han hablado de otras ciudades. Eso lo vamos a hacer. claro que sí. Ujú. De acuerdo, pues comenzamos. Muy bien. Un favor, Ezequiel, ahí están para reconocer, para que se lo mandes a Obed, por favor, a su teléfono, los países que nos han hablado, porque eso creo que también ahorita no lo tiene por ahí. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. En esta ocasión voy a empezar a hablar, ya lo he hecho anteriormente, cuando hablé de los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando hablé sobre el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, cuando hablé acerca de lo que es la vida y la muerte, cuando hablé acerca de lo que es el poder del yo soy, de lo que es no matarás, todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Pero a partir en este podcast y en lo que viene posteriormente, voy a hablar exclusivamente de este tema que a mí me apasiona. Me apasiona. Lo he estudiado a profundidad, he estudiado cada uno de los pasajes bíblicos que enseñan acerca de esto. Son muchísimos, muchísimos. Tan solo el libro de los Proverbios son decenas. Hoy voy a mencionar algunos, solamente algunos de estos pasajes, desde su significado original. Solamente me voy a concentrar en el libro de los Proverbios y alguno del Eclesiastés, pero principalmente el libro de los Proverbios. Es decir, voy a estar concentrado en todo lo que la sabiduría de Salomón enseñó acerca de esto. Y miren, déjenme comentarles esto muy importante. Dice la Biblia que cuando Salomón enseñaba había gente que venía de lugares distantes, lugares muy distantes, pero imagínense, es como si hoy viniera alguien podríamos decir, de Guatemala, alguien que viniera de Colombia. Pues es un lugar distante, pero se toma el avión y en unas horas, 2 horas están en la Ciudad de México. Pero en aquel entonces no había avión. La gente tenía que viajar en camello, en elefantes. Entonces, imagínense, se tardaban días solamente para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Imagínense. O sea, era algo verdaderamente que la gente consideraba muy valioso.
Y en la actualidad nosotros tenemos sus libros, principalmente lo que es el libro de Proverbios, como dije que es del que voy a hablar, y el libro del Cantar de los Cantares y otro más que no tiene que ver justamente con el tema que vamos a tratar. Pero definitivamente cuando nosotros analizamos esto, repito, lo estudiamos, y mucha gente ha estudiado y ha leído el libro de los Proverbios, pero les aseguro que no ha llegado a la profundidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo vamos a ver de una manera detallada. Por eso digo que este podcast y el siguiente estaremos hablando acerca de este tema. Ahora bien, voy a mostrar cómo cuando el ser humano empezó a considerar la posibilidad de volar e hizo sus primeros intentos, no tuvo éxito porque ignoraba las leyes físicas que son la base de la aerodinámica. En consecuencia, no pudo utilizarlas a su favor. Pero cuando las descubrió y aplicó estas leyes, se convirtieron en la base de los grandes logros de la aviación. De tal manera que hoy un Boeing 747 cargado de pasajeros que pesa alrededor de 200 toneladas, es posible elevarlo en el aire en segundos. Literalmente, elevarlo en segundos. Y así como las leyes físicas permiten comunicarse a través de un móvil, enviar mensajes por internet o mover un automóvil, por solo citar algunos ejemplos de los miles que hay, también las leyes espirituales que existen son vigentes, invisibles para nuestros ojos, inmutables y eternas, pero están presentes en nuestra vida, seamos conscientes de ellas o no. Y cuando las comprendemos, identificamos su valor y las utilizamos a nuestro favor, obtenemos sus grandes beneficios. Algunas de estas leyes espirituales tienen que ver con el uso del lenguaje. En un podcast anterior, como lo dije específicamente cuando expliqué acerca del mandamiento no matarás, hablé de lo que es el poder de la lengua. También he explicado el poder del yo soy como nombre de Dios que es visto desde el tercer mandamiento, y de manera rápida también he hecho algunas consideraciones acerca del poder que tiene el lenguaje, con el cual podemos generar vida o muerte, como lo enseñó el sabio Salomón. En este podcast dedicaré toda la enseñanza para mostrar lo que Salomón en sus libros de los Proverbios y el Eclesiastés enseñó, como dije, decenas de veces sobre el poder que las palabras tienen. Un tema que ha sido discutido, analizado y enseñado por décadas. Y aún así, muy pocos son conscientes del impacto en el cuerpo y circunstancias de vida de quien las utiliza equivocadamente. 3000 años atrás, Salomón hizo ver que cuando el lenguaje se expresa sabiamente, pueden crearse resultados asombrosos en nuestra vida, cuerpo y circunstancias. Entre ellas, traernos bienestar, paz, armonía y plenitud de vida. Pero de la misma forma, utilizado con insensatez, sin sabiduría, se vuelve letal porque arruina y mata mental, física y emocionalmente. Lo dijo de la siguiente manera: las palabras de la boca del sabio le favorecen, mas los labios del necio causan su propia ruina. Salomón denomina como necio al que en el lenguaje original significa torpe, insensato, tonto. En el diccionario español, el significado de estas palabras se resumen en ignorante, imprudente, falto de habilidad o destreza, falta de buen juicio o sentido común. El necio, por su ignorancia y torpeza, no comprende lo que las palabras significan, ni el impacto adverso que provocan, motivo por el cual, como lo dije en los significados, es imprudente al hablar, haciendo declaraciones de forma equivocada. Sobre esto, Salomón escribió: el necio de labios será castigado, haciendo ver que este castigo autoimpuesto es lo que el necio está cosechando por el lenguaje que ha sembrado a lo largo del tiempo. En el lado contrario, hablando del sabio, Salomón expresó: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas?
Y voy a mostrar lo que quiso Salomón decir con esto. La raíz de la palabra declaración, que viene de peshar, significa interpretación, que es la explicación del significado de algo. De la palabra cosas, fíjense qué interesante, de la palabra cosas, su raíz viene de dabar, que significa palabras, hablar. Y desde estos significados del lenguaje original, lo que Salomón dijo es: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe interpretar lo que las palabras que se hablan significan? Como el sabio tiene claro el impacto del lenguaje, pone atención a sus palabras y tiene perfectamente identificadas las frases que debe y no debe de utilizar. Las neurociencias en los últimos años han comprobado científicamente lo que Salomón enseñó: el impacto que provocan las palabras cargadas con contenidos emocionales en el funcionamiento del cerebro y también en el cuerpo, en el organismo. Con lenguaje y emociones positivas es posible inspirar, producir bienestar, salud y larga vida. Mejoran el comportamiento, las relaciones interpersonales y el ambiente y vida familiar y profesional. Mientras que el lenguaje cargado de emociones negativas limita, entristece, arruina la autoestima, devasta el estado de ánimo, produce malestar, enferma, afecta negativamente el comportamiento y acortan incluso la vida. Cualquiera de ustedes en algún momento de su vida ha podido comprobar esto, ¿no? Las palabras como han golpeado a veces los momentos de alguien. Pero hay algo más interesante. Derivado de estudios realizados con las nuevas técnicas de las neurociencias, los neurólogos Andrew Newberg y Mark Robert Waldman publicaron el libro llamado Las palabras pueden cambiar tu cerebro, donde explican que una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. Fíjense qué interesante esto. Por una sola palabra pueden regular a los genes. Es increíble lo que esto puede producir. En una futura propuesta que voy a comentar con ustedes, en una enseñanza de Salomón, hay un significado que jamás nadie ha visto, de descubrimientos que la ciencia ha hecho y que Salomón enseñó sobre ellos, donde desde el útero, fíjense bien, desde el útero, mucha gente ha iniciado lo que en su vida futura habrán de padecer, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama o las enfermedades cardiovasculares o incluso la obesidad. Este tema va a ser interesante. Pero bueno, continuamos. Eso ya es nada más como un comercial. En su libro, también estos autores hacen la siguiente pregunta. ¿Acaso crees que pensar en palabras como no puedo, me cuesta trabajo o esto es difícil es inofensivo? Y aseguran, repítelas durante suficiente tiempo y literalmente cambiarán tu cerebro y por lo tanto tu realidad. De acuerdo con estos autores, la utilización de expresiones negativas siempre van unidas a una emoción. Esta es producida por una sustancia química que secreta el cerebro y cuando se repite continuamente, el cerebro, ahogado por la sustancia química, apaga los centros de razonamiento y de la lógica. Un ejemplo muy simple es la persona que ingiere alcohol o utiliza drogas psicoactivas. ¿Qué sucede en ellos? El razonamiento y la lógica se van al piso. Y es el motivo por el cual llevan a cabo actos irracionales, empezando por la destrucción de su organismo. Andrew y Mark, los autores de este libro, también hacen ver que cuando se utilizan más palabras positivas en la vida diaria, el lóbulo frontal, o sea, esta parte que tenemos aquí de la corteza cerebral, se ejercita y se vuelve más efectivo. El lóbulo frontal está asociado con funciones superiores como la toma de decisiones, la motivación, la solución de problemas, la planeación y la atención. Es decir, desempeña un papel importante en nuestra vida.
Dicho de manera simple, es el área del cerebro que tiene la habilidad, fíjense bien, de anular o reprimir respuestas socialmente inaceptables como la violencia y la agresión, el robo y el fraude, el desprecio y los prejuicios, la mentira y el engaño o la burla o burlarse de las creencias de otros. Estas conductas, si las consideras, están dentro del marco de lo que los 10 mandamientos instruyen a no realizar. Y si observas cómo todo se va armando, ahí está. Ahora, hay palabras o frases cuya expresión no tienen valor alguno. Por ejemplo, alguien puede decir, estas últimas semanas he estado comiendo de más y creo que estoy subiendo de peso. Con esta frase la persona está hablando de un hecho, pero fíjense bien, sin poner en ella juicio alguno. Pero si la persona señala, he comido como huérfano, me veo fatal, esta frase tiene un alto valor negativo. Al respecto, Salomón escribió, la boca del torpe es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. La palabra quebrantamiento en el lenguaje original viene de mekhita, que en su raíz significa ruina, debilidad, desmayo, temor. Ruina tiene que ver con decadencia, debilidad con falta de vigor, daño significa sufrimiento, deterioro y desmayo en esta expresión significa desánimo. En cuanto a la palabra lazo, esta viene de la raíz mokesh, que significa red, trampa. Es decir, en el lenguaje actual Salomón dijo, la boca del torpe trae para sí mismo ruina, falta de vigor, sufrimiento, deterioro y desánimo. Y lo que declara es una trampa, una red en la que a sí mismo se atrapa. Las enseñanzas de Salomón son contundentes e invitan a considerar. Primero, 1. Ser conscientes del tipo de frases que limitan y enferman y de las frases que fortalecen y traen salud y bienestar. Por ello señaló, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Donde guardar en su raíz viene de la raíz shamar, que significa proteger, cuidar. En cuanto a boca, esta proviene de pe, así es la expresión pe, que significa habla de dos filos. Después viene alma, cuyo significado es nefesh, y que significa vitalidad corporal o mental. Y finalmente, angustias, que viene de tzara, que significa problema, aflicción, calamidad, conflicto. ¿Qué enseñó Salomón entonces desde esta frase? Parafraseando su enseñanza desde el lenguaje original, él dijo, el que cuida su hablar, que tiene dos filos, protege su vitalidad corporal y mental de problemas, aflicción, calamidad y conflictos. Fíjense cómo todas estas enseñanzas de Salomón que estamos analizando, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca las había visto de esta manera. Y por eso, como lo voy a mostrar más adelante, es muy común que a veces salgan tantas frases que no se deberían de decir. Por eso hay frases que es clave eliminarlas para siempre del lenguaje, porque de no ser así, se convertirán en limitaciones autoimpuestas. Por ejemplo, hay que evitar decir, se me hace difícil, me cuesta trabajo, eso es muy complicado para mí, no creo poder, me da miedo. Ya mostré lo que las investigaciones en neurociencias han descubierto. Dejan una huella en el cerebro. Estas frases generan sentimientos de impotencia e incapacidad. Implica que no se tiene control y en el fondo llevan a experimentar inseguridad y temor. El temor siempre vence a la razón y paraliza el cuerpo. En su lugar, ¿qué se puede decir? Voy a probar, voy a arriesgarme, voy a pedirlo, voy a intentarlo, es un desafío, es un reto y lo voy a lograr. Hay otras frases que se suelen decir cuando las cosas no salen bien. Por ejemplo, la gente en algún momento dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Fíjense la expresión, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? O a veces dicen, ¿en qué fallé?
O lo declaran enfáticamente. Sé que estoy mal. Sé que yo fallé. Sé que no estoy bien. ¿Qué pasa en esos casos? Quien utiliza este tipo de expresiones provoca literalmente ponerse una losa encima. Son frases aprendidas que vienen del pasado, cuando alguien repetía, o les repetía más bien este tipo de frases. Estás mal, estás fallando, nunca haces las cosas bien. Estas frases algunos las grabaron en su mente y ahora por sí mismos declaran, yo sé que estoy mal. ¿Y qué es lo que experimentan? Un sentimiento de culpabilidad que agobia. Pongan atención a esto. Nada está mal. Aun cuando las cosas no suceden como se hubiera querido, en estos casos es importante que haya frases poderosas. Y una de ellas que puede decirse y produce un verdadero impacto positivo es: ¿de qué no me hice responsable? O ¿qué faltó que si hubiera estado presente hubiera hecho una diferencia? Quizá disposición para hacer las cosas, quizá responsabilidad, quizá atención, quizás comunicación o dedicación, tal vez compromiso. Porque al darnos cuenta o al darse cuenta de lo que faltó, nos lleva a corregir la siguiente vez. Si ustedes observan, este lenguaje es un lenguaje de poder. Aquí no hay excusas. Aquí la gente no da explicaciones de por qué no se lograron las cosas. Simplemente asume las responsabilidades. Otra frase que también empobrece mentalmente es: ¿por qué me pasa esto a mí? Esto sucede cuando la gente muchas veces vive alguna situación que pues no estaba prevista y entonces lo siente como un castigo de Dios. Expresan diferentes frases que dicen: ¿qué estoy haciendo mal? Con esta pregunta, la gente está quitándose poder y mostrando debilidad de carácter, un estado de indefensión y asumiendo inconscientemente el papel de víctima. De esto lo vemos en mucha gente. Las víctimas son aquellos que no experimentan poder, que están sin poder, provocando que las circunstancias o las personas se conviertan en sus victimarios. Una pregunta poderosa que se puede utilizar en su lugar es: ¿qué debo aprender de esta experiencia? Fíjense, lo repito, ¿qué debo aprender de esta experiencia? Porque la vida es una escuela y diariamente nos muestra lecciones. Entonces, cuando se ven los conflictos o las circunstancias de vida desafiantes o adversas como una oportunidad para aprender, en lugar de verlas como una amenaza, se estará contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del carácter. El por qué hacer esta pregunta está enfocado en el pasado. El qué o para qué se enfoca en el futuro. Hay otra frase más que también algunos dicen: si hubiera, si hubiera. Esta frase está ligada a una emoción de tristeza o culpa y abate, por supuesto, el ánimo. La frase se puede cambiar por la próxima vez. La próxima vez voy a tener más cuidado cómo actúo, lo que digo, cómo utilizo mi dinero, en fin. La próxima vez implica que se ha aprendido la lección de la situación vivida y que se aprovechará el aprendizaje obtenido de esa experiencia en el futuro. Otras frases: fue terrible, es espantoso, me hierve la sangre, casi me muero, no lo soporto. Utilizar este tipo de expresiones es ver que las cosas que suceden, que son circunstancias de vida, verlas de forma catastrófica. Es lo que a los que luego le sigue una historia cargada de emociones desgastantes. Hay quien incluso la historia la sigue repitiendo con cada persona con quien va platicando. Por ejemplo, ¿qué crees que me pasó? No, pues fíjate que acabo de tener un accidente. Fue horrible, fue horrible. Aparte, el tipo que iba a ver un camión se puso en un plan y empieza la gente a desgastarse con todas las expresiones. Entonces, ¿qué sucede? Que sale de ahí, va a otro lugar y con otra persona que le dice: ¿qué crees que me pasó? Y empieza
de nuevo la historia. Pero lo espantoso y terrible es que la persona le pone en su historia cosas que ni siquiera sucedieron, porque lo que vivió son hechos de vida, que a cualquiera nos puede tocar vivir. Entonces, hablar de esta manera es ver la vida literalmente con un lente de aumento, magnificando esa circunstancia, manteniendo un modo inmaduro de ver las cosas, dándole vida al enojo y a la frustración. Es cierto, cuando nos pasan estas cosas puede a veces alterar la emoción, pero cuando actuamos desde el carácter, inmediatamente nos detenemos. ¿Por qué? Porque si no es como subirse a un tobogán, cuando uno va a un balneario y sube a un tobogán y se deja uno ir en el tobogán. Y así mucha gente se deja ir. Y entonces, ¿qué sucede? La emoción lo va atrapando, lo va atrapando, lo va atrapando. Y en un momento dado, aquello se vuelve un estado emocional que puede terminar en graves conflictos. Ciertamente, hay situaciones que muchos no quisieran vivir. Por ejemplo, la muerte, que es inevitable. Pero hay situaciones sin importancia a las que se les suele convertir en una tragedia, cuando en realidad son un regalo, oportunidades de aprendizaje que llevan a tomar mayor conciencia y fortaleza. O bien es una bendición de la que por lo general en el momento no es posible ver, pero cuando pase el tiempo podemos ver sus beneficios. ¿Cuántas veces eso que sucedió se convierte en algo bueno y decimos, si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado este otro? Voy a poner un ejemplo. Hay gente que perdió su trabajo y obviamente se sintió, no lo esperaba, se sintió incómodo, molesto, preocupado. Pero resulta que cuando consigue otro trabajo, obtiene un mejor sueldo, mejores condiciones de trabajo, mejores beneficios. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo una lección. Si no hubiera pasado aquello, no hubiera pasado este otro. Recuerdo hace unos pocos meses atrás, mi esposo y yo íbamos viajando por carretera y era un viaje largo. Hicimos una parada al terminar el día, lo íbamos a hacer en 2 escalas, o con una escala más bien, y luego al otro día llegar al siguiente lugar. Y entonces cuando al otro día salimos, ya habíamos caminado como media hora, y le digo a mi esposa, oye, ¿sacaste lo que dejamos en la caja fuerte? Me dijo, no. Yo pensé que lo habías sacado tú. Le dije, no, bueno, pues vamos a regresarnos. Y en el momento en que me regresé, di gracias. ¿Y por qué di gracias? Porque estas cosas que a veces no podemos ver, ahí Dios dice, te voy a detener porque ahí adelante hay un peligro. Pero a lo mejor podría molestarme y decir, oye, ¿cómo es posible que te molestó? Y ella dice, no, tú fuiste que debiste haberte recordado. Y entonces, ¿qué sucede? Se crea un momento, cuando en realidad solamente hay que decir gracias. Hay que recordar que los que a Dios aman, todas las cosas que les acontecen son para bien. Y por eso hay que decir gracias. Y solo hay que confiar y ver los hechos desde la perspectiva correcta. Las siguientes, voy a poner algunos ejemplos de frases destructivas que limitan. Tengo puros problemas, siempre me pasa lo mismo, soy un fracaso, estoy como loca, no puedo más, eso me hace sentir muy mal. ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? Yo tengo la culpa, a nadie le intereso, me enferma. ¿Qué estupidez acabo de decir? Ay, me choca esto, es un fastidio. Así soy, no voy a cambiar. Y ya estoy harta. No se puede tener todo. Soy un desastre, no me lo merezco, no lo voy a conseguir. Es la suerte que me tocó vivir. Sin ella o él, mi vida no tiene sentido. Las buenas cosas no son para mí. Me gustaría, pero jamás lo podré hacer o jamás podré tener tal cosa. Tengo que cuidar lo que opinan de mí. Se me acabaron los ánimos. Mi vida es un caos. Si me muestro como soy, me van a rechazar. Es lo que me tocó y me tengo que conformar. Vivo una vida apagada. No vale la pena que lo intente. Yo ya nací así. No tengo remedio. Ya estoy cansada. Nací para ser gorda. No tuve suerte. A mi edad ya es muy tarde. Qué tonto soy. Hago puras burradas. Soy un fracaso. Sé que estoy mal. Nada me sale bien. Ni siquiera yo me soporto. No me lo merezco. Eso nunca me lo voy a perdonar.
Me odio por ser como soy. No doy una. Me avergüenzo de mí misma. Mi vida ya no tiene sentido. Me siento de lo peor. Se me acabaron los sueños. Soy un estorbo. Soy la burla para todos. Nadie en su sano juicio quisiera estar en mi lugar. Quiero desaparecer para siempre. Consideran que son muchas. No exagero si les digo que hay cientos de frases similares a estas, a las que la gente no les pone atención. Pero es importante hacerlo y se debe considerar no utilizarlas más. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Solo se requiere de atención y práctica. Por el contrario, las siguientes son frases que fortalecen y traen salud y bienestar, y además muestran el poder de Dios en nuestra vida. Lo que toco, prospera. Nuevas oportunidades llegan para mí. Las bendiciones me siguen. Algo voy a aprender de este desafío. La salud es permanente en mi cuerpo. Lo voy a lograr. Yo valgo. Me rejuvenezco como el águila. Dios es la fuente de mi vida abundante. Aún en las cosas adversas, hay cosas buenas para mí. Yo soy importante. Por supuesto, merezco lo mejor. Me siento orgulloso de mis logros. Me siento orgulloso de lo que hago. Soy valioso. Soy imagen de Dios. Cada día me siento de lo mejor. Mi experiencia es útil para muchos y la comparto. Me amo, cuido y respeto. Me siento estupendo, soy genial. Me encanta mi buen humor. Merezco una larga vida en plenitud física y todas las que se les ocurran, las cuales se pueden repetir unos días unas y otros días otros. Ahora, es muy importante utilizar frases que involucren palabras como digno, alegre, ilusionado, feliz, motivado, orgulloso, emocionado, gratitud, bienestar, salud, merezco, fortaleza o cualquiera otra en la que haya un reconocimiento a sí mismo, una expresión de amor a uno mismo. Fíjense, yo hace un tiempo que compartía un seminario, puse un ejercicio y les dije, tomen una hoja en blanco, pónganle una raya a la mitad y del lado izquierdo hablen todas las cosas positivas y del lado derecho todas las cosas que ustedes consideran que son negativas en su vida. Luego revisé algunas hojas. La hoja de una chica tenía 14 cosas negativas que veía en sí mismo y 4 cosas positivas que veía en ella. ¿Qué me dijo esto? Que realmente la perspectiva de sí misma era terrible. Su autoestima estaba por los suelos. Entonces, por eso es importante utilizar esas frases. ¿Y qué puedo decir? Me siento magnífico. Soy digno de las bendiciones de Dios. Me alegro por las oportunidades que tengo cada día. Me siento feliz. Soy una experiencia viva de bienestar. Mi fortaleza física es algo sobrenatural, fuera de serie. No acumulo edad, no cumplo años, acumulo juventud y doy gracias a Dios por ello. Reconozco a Dios como la fuente de mi alegría y salud. Estoy agradecido por todo lo que recibo de Dios. Me siento feliz por la abundancia que llega a mí. Me siento motivado por mis aprendizajes. Me ilusiona el futuro que viene para mí. Estoy orgulloso de mis logros. Siento que todas las cosas me salen bien, que todo me sale perfecto. También hay preguntas que pueden hacerse que empoderan. Y estas preguntas son las que nos llevan a razonar qué es lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesito para lograr este objetivo, por ejemplo? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Qué es lo que necesito transformar en mí? ¿Qué falta en mí que si hubiera presente haría una diferencia? ¿Qué me hace falta aprender? ¿En quién debo convertirme para lograr ese resultado? Y por supuesto, también puedes utilizar el poder del yo soy a tu favor, lo que ya presenté en otro podcast. Yo soy riqueza a mi favor y a favor de otros. Yo soy valiente, yo soy capaz. Yo soy hijo de Dios, yo soy un excelente administrador del dinero, yo soy bendecido, yo soy salud, yo soy armonía interior, yo soy fuente de abundancia, yo soy libre de la esclavitud de las deudas, yo soy imaginación para crear ideas productivas, yo soy amo del dinero que trabaja para mí, yo soy agradecido con lo que Dios me da para administrar, yo soy contribución a la vida de todos aquellos que están a mi alrededor. Yo soy libre de creencias limitantes. Y cuando nosotros decimos este tipo de frases,
Literalmente, como ya lo mostré, están sucediendo cosas en nuestro cerebro, pero están sucediendo cosas positivas. Estamos formando rutas, caminos por los cuales vamos a andar, por los cuales vamos a caminar. Precisamente por eso David, en el libro de los Salmos, hace un recuento constante de las afirmaciones que él había cimentado en su mente y en su corazón. El bien y la misericordia, dijo, me seguirán todos los días de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi alma. ¿De quién habré de atemorizarme? Soy como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hago, todo, absolutamente, prospera. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mas yo en tu misericordia, Señor, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. El Señor ha cambiado mi lamento en danza, me ha quitado mi ropa de luto y me ha vestido de alegría. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Lo observan? Ahí está justamente en el libro de los Salmos, y solamente son unos pocos. Podía decir también cientos de expresiones que David expresaba una y otra vez. No las escribió y se olvidó de ellas, eran parte de su vida diaria. ¿Por qué? Porque declarar las promesas de Dios produce sorprendentes bendiciones. Ten presente esto. Fuiste creado para tener éxito. Estás diseñado y construido con todo lo necesario para lograr lo que te propongas. Solo ten presente que todo empieza por la construcción de un lenguaje poderoso. Entonces vamos a hacer una pausa, Obed. ¿Tienes ahí las personas que vamos a... Claro que sí. De dónde nos han... yo ya estoy aquí encarrerado y queremos reconocer a todos aquellos que nos han mandado mensajes, nos han dado likes, nos han dado palabras de muchos países. Claro. Y bueno, vamos a mencionar algunos. Sí, por supuesto. Dijimos de Perú, sí, ¿verdad? Sí, Perú, de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador. Fíjate que de Estados Unidos, creo que no habíamos dicho, Nueva York, Los Ángeles, del Bronx de Nueva York, del Bronx, que es una okay. zona de Nueva York. Ajá. Del Salvador, de San Salvador, de Corea. ¿De San Salvador de qué ciudades? San Salvador, nada más. O sea, son las anteriores, ¿no? Sí, creo que sí. Corea en Seúl, Chile, Argelia, Aruba, Cuba, Guatemala. Sí, y bueno, tenemos varios que son repito, de México. Ok, y por ahí tenemos otra lista más, Ezequiel. Hay otra lista más actual. Para que te mencionamos y vamos a ver las ciudades que están ahí, que nos están... Y mientras escribiendo. Claro que sí, si me permite, saludamos también a los que siempre, fíjate que ya toman esto como clase, entonces ya están cada 8 días y agradecemos a Belinda Maldonado, que siempre nos saluda, un cordial saludo a José Luis Tadei, a Obed, gracias. Alejandra, por supuesto, gracias. Saúl Díaz Reynoso, un abrazo muy grande, mi querido amigo, gracias por tus valiosas enseñanzas. Federico Cisneros Cabrera, buenas noches, saludos, bendiciones. Y bueno, ellos son los que están continuamente, pues prácticamente tomándolo como clase. Y hay otros más que después en el review lo vuelven a ver y lo toman, como siempre decimos, de forma didáctica. Muy bien, por supuesto. Y bueno, estas enseñanzas son para compartirse también, ¿ok? Hay mucho material para compartir, mucho material para, pues, enriquecer la vida de las personas. Claro. Pero bueno, continuamos. Estamos hechos de lenguaje. Con las palabras construimos el mundo en que nos desenvolvemos. Y literalmente somos nuestro lenguaje. Es más, cuando nosotros a veces hablamos acerca de alguien, decimos, oye, es una persona pesimista, es una persona muy alegre, es una persona conflictiva, es una persona que realmente muy positiva o muy negativa. Y con base en que decimos en que justamente
por el lenguaje que ellos están diciendo. Y si este lenguaje es positivamente intencional, en lugar de expresar miedo, preocupación o incertidumbre, se proclamará salud, felicidad, prosperidad, bienestar y plenitud de vida. Dones que vienen de Dios. Y con ellos se está eligiendo vivir en función de pensamientos, palabras, acciones y emociones positivas. Lo cual, como dije, muestra el amor a uno mismo. Por eso Salomón dijo: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Quiere decir, la engalana, la embellece. Y también dijo: y la lengua apacible es árbol de vida, que se asocia el árbol de vida con la creación, con la sabiduría y la relación con Dios. Las enseñanzas de Salomón son contundentes e invitan a considerar nuevamente algo más: convertir el lenguaje en una fuente de vida que inspire, fíjense bien, que inspire y traiga armonía y salud a la vida personal y a la de otros. Salomón, a través de una experiencia metafórica, hizo una analogía de los beneficios que se reciben sí, de un lenguaje propositivo y consciente, cuando dijo: manantial de vida es la boca del justo. Salomón utilizó como ejemplo las aguas procedentes de manantiales porque suelen ser ricas en calcio, en hierro, en magnesio y sulfato y otros minerales. Y estos los obtienen por el proceso de filtración que hacen las rocas del agua, las rocas en el agua, las cuales absorben los minerales solubles presentes en ellos, aportando estos elementos que son una multitud de beneficios a la salud y vigor al organismo. Al ver el significado de esta enseñanza desde el lenguaje original, manantial, que viene de la palabra hebrea makor y que en su raíz significa felicidad y sabiduría, y la palabra vida, que viene de jai, que significa vigor, Salomón lo que él dijo fue: manantial de felicidad, sabiduría y vigor es la boca del justo. ¿Quién es el justo? El que habla sabiamente. Y esto es lo que conviene hacer: caminar en el diario vivir con palabras que inspiren, provean de armonía y salud a nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino a los de otros, empezando por nuestra familia. Palabras que hemos convertido en nuestro manantial interior. Estos hechos han sido demostrados por las investigaciones científicas de la era moderna. Ahora se sabe cómo estas palabras positivas benefician la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar, así como la química general del cuerpo, beneficiando con ello muchas de las funciones corporales. Entre ellas, estabilizan el ritmo cardíaco, reduciendo la tensión arterial, facilitan la circulación de la sangre en el cerebro, lo que a la larga va a evitar derrames cerebrales, y al llegar a todas las estructuras corporales, fortalece las células, pues lleva suficiente oxígeno y nutrientes, entre muchos otros beneficios que la sabiduría de Salomón señaló de manera muy sencilla. Desde este conocimiento, Salomón afirmó: en los labios del prudente se halla sabiduría. Prudente, que viene de la raíz hebrea bin, que significa distinguir, o sea, conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra, entender, darse cuenta, inteligencia, prestar atención. Porque la prudencia es una característica de los aprendices de sabiduría, una cualidad que nos lleva a hablar y actuar reflexivamente para evitar posibles daños. Entonces, desde el significado del lenguaje original, lo que Salomón enseñó fue: en los labios del que conoce la diferencia entre hablar bien y hablar mal, que entiende el poder del lenguaje y se da cuenta de su impacto, pone de manifiesto su inteligencia para prestar atención a sus palabras. Y esto es algo que he dicho y lo vuelvo a decir: la importancia de poner atención a nuestras palabras. Cuando a veces con gente que tengo confianza les he hecho alguna observación, luego me dicen: no, pero no, yo no dije eso. Dije: eso fue lo que dijiste, por eso te estoy haciendo la observación. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen de manera inconsciente. Las palabras se expresan de manera inconsciente. En otra de sus enseñanzas, Salomón hizo una afirmación similar cuando dijo: el corazón del sabio hace prudente su boca. Y aquí en este caso la palabra corazón a la que se refiere Salomón, de acuerdo a su significado,
es utilizada muy ampliamente para hacer referencia a los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, así como para el centro de cualquier cosa. Recordemos que el corazón es el centro de todo, y entre sus significados se encuentra atención, cordura, cuidado, entendimiento y sabiduría. Y en cuanto a la palabra prudente, que ya lo mencioné hace rato, dijimos que significa distinguir, y lo repito, que es conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra, entender, darse cuenta, inteligencia y nuevamente prestar atención. Es decir, Salomón enseñó que el corazón del sabio pone atención para hablar con cordura y cuidado por el entendimiento y sabiduría que posee. Las enseñanzas de Salomón, otra vez repito, son contundentes y por eso invitan a considerar el siguiente punto. ¿Cuáles son los cambios que requieren hacerse al lenguaje? Quien cuida sus palabras para no expresarlas desde el temperamento, cuida su alma y trabaja deliberadamente en la construcción de su carácter. El temperamento es con lo que nacemos, el carácter es lo que construimos. En la sociedad se habla mucho del cambio. En las empresas se capacita a la gente para aprender sobre la importancia del cambio. Pero esto solamente atañe a lo exterior, pero no a lo interior. El verdadero desafío en todos los seres humanos es la transformación. Transformación significa madurez, porque al madurar por medio de la transformación de nuestra mente, no solo nos volvemos mejores individuos, sino nos convertimos en alguien que influencia al mundo a nuestro alrededor, de tal manera que podamos aportar mucho más a nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y al mundo que nos toca vivir. Y cuando utilizamos más y más palabras positivas en la vida diaria, como ya lo dije, se desarrolla en el cerebro esa área que se encarga de anular o reprimir respuestas que son inaceptables, como la ira, la frustración, el resentimiento, la vergüenza, los sentimientos de indignidad o de insuficiencia, porque la práctica lleva a desarrollar habilidades conectadas a la sabiduría. Somos los únicos seres sobre el planeta que podemos anticipar y diseñar un futuro que nos proyecte a mejores experiencias. Y este futuro, ¿con qué empieza? Por la construcción de un lenguaje empoderador que sustituye el lenguaje limitante. Fíjense, hace unos meses atrás, empezamos a trabajar un grupo en construir la visión integral de vida. ¿Y qué es la visión integral de vida? Justamente un lenguaje que está determinando el futuro que se desea construir. Para ello, el cerebro necesita entrenarse, llevar a la práctica ciertas acciones, porque aprender como lo están haciendo ahora es solo saber más acerca de algo. Pero la acción es lo que lleva a la transformación y esta produce fruto. El método demanda primero poner atención al tipo de frases que se expresan con mayor frecuencia e incluso escribirlas, porque quien toma conciencia de cómo habla puede practicar la modificación del lenguaje, utilizando expresiones positivas que van a ir eliminando las expresiones negativas. Llevar a cabo este ejercicio de manera continua es como si colocáramos un vaso de agua sucia y lo ponemos debajo de un chorro de agua limpia. ¿Qué va a pasar a medida que el agua limpia esté cayendo sobre el vaso? Que el agua sucia irá saliendo hasta que finalmente solo quedará en el vaso agua cristalina. Las enseñanzas de Salomón son contundentes e invitan a considerar el siguiente punto: hacerse buenas preguntas. Cuando nos hacemos buenas preguntas, obvio, obtenemos buenas respuestas. ¿Quiero transformar mi lenguaje? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a comprometerme con esa transformación? ¿Cuál es mi lenguaje recurrente? ¿Qué frases limitantes de autocrítica o crítica hacia otros, cargado de gestos, emociones y sentimientos negativas repito? ¿Hay algo de lo que a menudo me estoy quejando? ¿Qué tipo de expresiones y declaraciones negativas empiezo a identificar en mí? ¿Cuáles son las expresiones que quiero modelar a partir de ahora? ¿Las voy a redactar? ¿Qué cambiaría en mí, en mi familia y en mi entorno si lo hago?
¿Con qué lenguaje les enseñaría a visualizar un mundo de fe, esperanza, amor, abundancia y confianza en Dios? ¿Con qué palabras podría contribuir a su fortaleza emocional y espiritual? ¿Qué tipo de mensajes puedo repetirme todos los días que contribuyan conmigo a lograr mi objetivo? Miren, tuve la oportunidad de conversar con una amiga de mi esposa con la que, luego de platicar durante unos ciertos minutos, pude observar que en su lenguaje había un lenguaje destructivo. Toda su narrativa era acerca de sus enfermedades y de las cosas malas que le sucedían. Después de un rato le pedí que si me permitía hacerle unas observaciones y tuvo una virtud. Fue capaz de escuchar lo que le dije acerca de su lenguaje. Y lo más importante, luego de eso empezó a poner en práctica las enseñanzas que le compartí. Poco a poco empezó a transformar su mentalidad y a cambiar su lenguaje. Ellas se reúnen periódicamente como amigas a desayunar una vez al mes, y entonces pude captar lo que estaba sucediendo en ella. Empezó a ver, en la medida en que lo fue haciendo, que su salud empezó a mejorar. El lenguaje antiguo fue desapareciendo para dar paso a uno de posibilidades y bendición. No ha parado de mejorar en todos los sentidos. De una cara de tristeza pasó a un rostro amable. La siguiente vez a un rostro de felicidad. Empezó a verse como lo que es una mujer con un gran potencial, con confianza en Dios, capaz de conquistar cualquier logro que se propone, porque comprendió el gran poder que el lenguaje tiene. Las enseñanzas de Salomón son contundentes e invitan a considerar otro punto más: hacer una lista de expresiones positivas que no se acostumbran a utilizar. Teniendo claras estas expresiones, cuando tenemos claras expresiones que no acostumbramos a utilizar, podemos encajarlas dentro del lenguaje cotidiano. Palabras como excelente, calma, puedo, quiero, gracias, merezco, fuerza, energía, coraje, deseo, logro, reconocimiento, sueños, sano, saludable, energizado, alegría, amor y todas aquellas que tengan esa misma relación. Y miren, se los voy a mostrar un ejemplo. La gente dice: oye, ¿cómo has estado? Bien. Esa es su respuesta: bien. Hay que enriquecer el lenguaje. ¿Cómo has estado? Magnífico, increíble, estupendo, maravilloso, bendecido, lleno del amor de Dios. ¿Qué diferencia decir simplemente bien? Pero eso es muy común en la gente. Bien. ¿Y tú qué tal? Y responde como para: ya te dije lo que tenía que decir, ahora quiero que me lo digas tú. O les preguntas: ¿qué me cuentas ¿qué me cuentas de nuevo? ¿Y qué dicen? Lo mismo de siempre. ¿Lo mismo de siempre? O sea, ¿no ha habido cambios en su vida? ¿No hay nada en lo que hayan crecido? ¿No hay ninguna experiencia maravillosa que hayan vivido? ¿Qué te cuento? Que he tenido unos aprendizajes enormes, que estoy viviendo unas experiencias maravillosas, que lo que estoy aprendiendo me está llevando a otro nivel, que estoy siendo prosperado, que estoy siendo bendecido, que estoy logrando una relación extraordinaria con mi familia, que ahora me siento de maravilla. Muy distinto, ¿verdad? A lo mismo de siempre. ¿Me quieres, mi amor? Cuando el esposo le pregunta a la esposa, ¿y qué dice el esposo? Ay, mi amor, si ya lo sabes. ¿Ya lo sabes? ¿Qué no podré decir, mi amor, sin que me lo pregunte? Mi amor, eres maravillosa. Mi amor, gracias por el desayuno. Mi amor, te ves guapísima. Mi amor, todas las cosas que haces, la verdad, me dejan impresionado. Me encanta tu manera de ser. No sé, ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué? Porque no tenemos el lenguaje. Entonces hay que crear estas nuevas frases y hay que encajarlas en nuestro lenguaje cotidiano. Tengo claro que a estos puntos a los que estoy invitándoles a considerar, no les van a dar respuesta en este momento. Pero como se puede escuchar de nuevo la grabación, se pueden tomar nota de ellas y llevarlas a la acción. Porque si solo se queda en escuchar la enseñanza, no producirá, se los digo, no producirá ningún resultado. Las enseñanzas de Salomón son contundentes y por eso invitan a considerar adquirir sabiduría para hablar. En las enseñanzas anteriores que mencioné de Salomón, hice ver la sabiduría y prudencia
en el lenguaje del sabio. Sin embargo, Salomón también reconoce al necio cuando es capaz de reflexionar. Fue por eso que él escribió: aún el necio, es decir, el torpe para hablar, cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Cada vez que hablamos, abrimos el baúl del lenguaje y podemos elegir qué palabra utilizar o qué palabras dejar guardadas, qué palabras callar, porque esta, como lo reconoce Salomón, es una actitud sabia. Callar permite escuchar, permite comprender las perspectivas de los demás, permite aprender de otros. Otras veces mantener silencio puede evitar conflictos o malentendidos que podrían surgir de comentarios impulsivos o insensibles. En ciertas circunstancias, callar es una muestra de respeto hacia la privacidad o las emociones de otras personas. Y callar para tomarse un tiempo para reflexionar antes de hablar puede conducir a mejores decisiones. Saber cuándo escuchar, mantener silencio y reflexionar es fundamental para lograr comunicaciones y relaciones armoniosas y con sabiduría. En cada situación se podrá hacer una evaluación cuidadosa y una consideración de las consecuencias de nuestras palabras. También se puede considerar de qué otra forma podría decirse, con qué otro tono. Si lo dijéramos con otro tono y con otras palabras, ¿se haría una diferencia? Por supuesto que sí. Y, por último, crear rituales diarios. Muchas personas despiertan con ansiedad, tristeza, preocupación e incluso depresión. Cada día viven sin descubrir la belleza que Dios puso dentro de ellos o de ellas. Para salir de esos estados es importante llevar a cabo ciertos rituales. Miren, hubo un ejercicio que se llevó a cabo en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos con voluntarios que iban en un rango de edad entre los 35 y 54 años, y a ellos se les dio la siguiente tarea. Durante 3 meses, en lo que le llamaron el diario de la apreciación y de la gratitud, debían escribir al menos 3 ideas donde expresaran un estado positivo en su vida o algo por lo que estaban agradecidos. Después de 3 meses de hacerlo diariamente, la investigación demostró que las personas se mostraban más felices, pero lo más destacado es que con la práctica que habían realizado, luego de diversos escáneres cerebrales que les habían hecho, observaron que se había modificado su cerebro gracias a esa mentalidad positiva, tal como las neurociencias lo han descubierto. Entonces es importante tenerlo presente. Las palabras que salen de nuestra boca son como semillas que plantamos en nuestra mente y corazón. Son semillas de vida o de muerte. Las habilidades del lenguaje se construyen y llevan a cabo a través de rituales diarios que contribuyen a ello. Cada mañana, en cuanto despierten, pueden dar gracias a Dios por el nuevo día y declararse prósperos, alegres, en paz, feliz, con fortaleza física y saludables, hablando las cosas buenas que desean para ustedes y para otros. Y antes de dormir, pueden volver a agradecer por ese día y repetir esas mismas palabras. Repito, utilizar frases positivas o versículos bíblicos que, como un decreto, como una declaración de seguridad y victoria, producirá resultados favorables y extraordinarios. También se puede generar el hábito de escribir diario 3 cosas que los haga sentir feliz o por las que están agradecidos, para incrementar con ello las ideas positivas al comenzar el día. Les voy a compartir algo que yo hago. De 5 a 6 días a la semana, de 30 a 45 minutos, hago ejercicio. Hago caminata en un pequeño espacio, hago a veces caminata en el mismo lugar y algunos ejercicios de otro tipo. Muchos que llevan a cabo esta práctica de hacer ejercicio lo hacen en silencio o escuchando música con sus audífonos. Lo que yo hago mientras estoy haciendo ejercicio es escuchar un tema inspirador de los que hay miles en YouTube. Miles, fíjense bien, de enseñanzas útiles en YouTube.
Es decir, de menos 30 a 45 minutos, y en ocasiones me extiendo un poco más, estoy escuchando una enseñanza que está nutriendo mi vida. De algunas de esas enseñanzas que considero hay material útil, después las vuelvo a retomar y tomo nota de los minutos donde hubo enseñanzas que me son útiles y las paso a mi computadora. También les he compartido que cuando me llego a despertar por algunos segundos por la noche, cuando cambio de posición del cuerpo, hago declaraciones como las que les comparto o repito, versículos bíblicos que enseñan sobre esto. También leo artículos o leo libros inspiradores relacionados con lo que enseño. Porque estas y otras sencillas prácticas, muy sencillas, me permiten reforzar cada día mi lenguaje. Ahora también se ha demostrado que aún sin escribir palabras y con solo enfocar los pensamientos y reflexionar sobre ideas, sentimientos y lenguaje positivo, se incrementa la funcionalidad del cerebro. Es muy sencillo. Lo único que se requiere es definir el tipo de lenguaje que va a utilizarse. Estar atentos a lo que se dice y así no solo podremos cambiar nuestro mundo y sus circunstancias, sino también el mundo y las circunstancias de otros cada vez que con ellos nos comuniquemos. Como el caso de la persona a que le compartí este conocimiento. Comprendió la importancia de tener una narrativa constructiva y positiva y a partir de esa fecha decidió que su historia fuera una buena historia. Pregunto, ¿cuál es la historia que cuentas todos los días? Ella, al cambiar su lenguaje, cambió su actitud. Dejó la actitud de víctima para convertirse en protagonista. Quien es protagonista de su vida lidera su metro cuadrado. ¿Qué vitalidad, inspiración, fuerza o poder emite tu metro cuadrado? Esto es muy importante. Y quiero concluir con las palabras que Dios le dijo a Moisés. Fíjense bien, es muy importante. Vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Ese es el poder que el lenguaje tiene. Y bueno, tenemos mucho que hablar, muchos más pasajes de Salomón que analizar, mucha sabiduría profunda que hay que ver, pero eso lo haremos a partir del próximo podcast. ¿Y qué más, Obed? ¿Alguien más que nos haya saludado? ¿De dónde nos han saludado para cerrar? Porque hay que reconocer a mucha gente que nos ha escrito de diferentes partes. Claro, mira, ahora tenemos de Suiza, interesante, ¿eh? Ajá. De España, bueno, Zurich, Suiza, en Madrid, España, por supuesto en Ecuador, Huaquillas el Oro, Daule o Daulé, de Sinaloa, en Concordia, en el Estado de México, Tultitlán, Toluca, Ecatepec, nos visitan de Michoacán, específicamente Ciudad Hidalgo y Morelia, en Matamoros de Zaragoza, Coahuila, en San Nicolás de la Garza, en Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y por supuesto en la Ciudad de México. ¿Qué te parece? ¿Y hay más países por ahí? Sí, que están? Tenemos Paraguay, Honduras. ¿Y de Paraguay de dónde nos saludan? Claro, por ejemplo, Itaipú Binacional, Ciudad del Este, Capiatá, Ariano Roque Alonso y Yaguarón. Son nombres raros como los que hay en México, ¿verdad? ¿De qué otros países? En Honduras, San Nicolás de Copán, en Ecuador, La Tacunga, Santa Elena, Petate, Urcú, en Tungurahua, La Libertad en Guayas. Estas son comunidades de Ecuador. Y en Perú, que ya habíamos visto, pero estos son nuevos, en Virú, Tarapoto, La Arena, Piaurá. Tenemos varios de Argentina, fíjate, Santiago del Estero, Villa San José, El Tigre, Chimpay, Río Negro, Cuyó, Esquina, Villa del Rosario, San Pedro, Buenos Aires, General Alvear, Santa Ana del Coro, en San Juan, Ciudad Mendoza, Vera en Santa Fe y en El Dorado. Pero quien se lleva las palmas es Venezuela. Sí. Venezuela es quien de veras... Yo reconozco a la gente de Venezuela porque creo que está muy al pendiente de esto. Son más de 20. Sí, pero vamos a reconocerlos de dónde nos Claro que sí. En Mariará, Carabobo.
El Guarico, en Valera, Santa Bárbara de Zuliá, San Francisco de Zuliá, Península de Paraguana, Aragua de Barcelona, Higuerote, Cúa, Arapué, Puerto Cabello, Cagua, Tinaquillo, Cojedes, Ureña, Táchira, Ciudad Ojeda, Anaco, Coro, Acariagua, Cambivas, San Cristóbal, Misión Sucre. Parecen nombres muy interesantes, muy difíciles, como los que nosotros también tenemos en México, déjame decirte. En San Carlos, en Tomero, en Maracay, Puncerés, Moracay, Ureña, Santana de Coro, San Fernando Papagán, San José Zuliá, Anaco, San Félix Bolívar, Barinas, Rubio. Yo creo que muchos dirían, ¿para qué decir todos estos nombres? Pero si yo estuviera, por ejemplo, en San Félix de Guayana y que escuchara que están nombrando mi ciudad o mi comunidad, me llenaría de alegría. Y bueno, terminamos con Nirgua, Yaracuy y Puerto Cabello. ¿Qué te parece? Muy agradecidos excelente. con ellos. Y hay muchos más, por eso es una larga lista. Y todos esos son diferentes a los que nombramos en la sesión pasada. Como decía, miles de personas después ya ven el podcast, tenemos muchos comentarios, muchos reconocimientos y nosotros los reconocemos a todos ustedes. Gracias por su presencia en esta noche y por supuesto nos vemos el próximo miércoles nuevamente con estos apasionantes temas porque hay mucho que aprender. Bendiciones para todos.